inteligencia que tiene que ver con este informe Big Data. Hoy se reveló que este informe finalmente había sido pedido por Quiñenco, y Quiñenco es el que lo entrega al gobierno. Acaba de salir una declaración precisamente del gobierno. ¿Cuáles son los detalles que ustedes tienen que decir al respecto? A ver, muy claramente, nosotros ya desde que aparece esta noticia, la Subsecretaría del Interior dio a conocer cuál era la naturaleza de ese informe. Ahora reiteramos, en el contexto que se vivía después del mes de octubre, Quiñenco puso en contacto al gobierno con esta empresa Alto Analytics. Alto Analytics es una empresa internacional que hace análisis de redes sociales y que puso a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia un informe sobre los hechos ocurridos acaecidos después del 18 de octubre. Ese informe se consideró relevante y por lo tanto se entregó a la Fiscalía Nacional y como información de contexto sobre lo acaecido en esos días. Ese informe, ¿cómo se conoció? ¿Por qué se entrega al gobierno finalmente? Ese informe no fue financiado por el gobierno de Chile y no hubo gasto de recursos públicos para eso. O sea, lo hizo Quiñenco le entregó a ustedes este informe. A ver, les reitero, y así está en el comunicado, Quiñenco puso en contacto al gobierno con la empresa Alto Analytics. Esa empresa Alto Analytics puso a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia este informe. El gobierno lo consideró relevante y por lo mismo se lo puso a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público como información de contexto. ¿Fue un informe que había encargado Quiñenco? ¿Hubo reunión del gobierno con Quiñenco? Les insisto, Quiñenco puso en contacto a la empresa Alto Analytics. ¿Hubo una reunión formal o este informe llegó vía correo? A ver, como ustedes comprenderán, por la naturaleza de que se trata, no es prudente que se den detalles respecto de la información que dispone la Agencia Nacional de Inteligencia y por lo mismo, yo les insisto, esta es también inteligencia, sino por la forma en que llegó el documento. Es por el rol que tuvo el gobierno, nosotros le preguntamos si es que hubo alguna reunión con la empresa y el gobierno respecto de este informe. Les insisto, el Quiñenco lo que hizo fue poner en contacto a la empresa Alto Analytics con el gobierno. La empresa Alto Analytics emitió un informe. Ese informe se consideró que era relevante como información de contexto. Esa información de contexto se puso a disposición de la Fiscalía Nacional y por lo tanto... ¿Es una reunión? ¿Cualquier empresa puede colocar en contacto al gobierno con otra empresa para que le entregue informes? ¿Es algo que se acostumbra, por ejemplo, al respecto? A ver, muy simple. Ustedes entienden que en el contexto que se vivía después del 18 de octubre, dado los hechos, el Quiñenco lo que hace es, dado lo que ellos han comunicado, que ellos tenían este servicio disponible, tienen información que ellos consideran relevante, nos ponen en contacto con Alto Analytics, existe este informe y ese informe, una vez conocido por la Agencia Nacional de Inteligencia, se puso a disposición de la Fiscalía. Rodrigo Villa participó de la reunión. Parece poco rigurosa esa medida finalmente, subsecretario, porque se entrega una información que es altamente relevante, así, altamente sofisticada, como lo dijo el ministro Gonzalo Blumel, y finalmente ha sido muy cuestionada toda esa información que tiene este informe, que no lo mandó a hacer tampoco el Palacio de la Moneda, fue una empresa privada. Les insisto, cuando se tomó conocimiento del informe, se consideró que era relevante como información de contexto y como información de contexto para lo que había ocurrido en los hechos desde el 18 de octubre en adelante. ¿El informe entonces qué es lo que consideraron relevante a destacar? A ver, y como información de contexto de lo que está, del análisis de redes sociales que hace Alto Analytics. Alto Analytics es una empresa de alto prestigio en mundial y por lo tanto se le dio a conocer al Ministerio Público. ¿Y una información de contexto da para hacer afirmaciones como las que hizo el presidente respecto a la injerencia extranjera, por ejemplo, porque el presidente se basa precisamente en un informe como este para decir, para plantear esa hipótesis? Le insisto que creo no prudente hablar sobre los detalles de una información que se hace llegar a la gente. El mismo presidente, subsecretario, el mismo presidente ha hablado de esa información. Bien, se va entonces el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, hablando sobre la prueba de selección universitaria, pero también sobre lo último, este informe Big Data, en donde se dio a conocer hoy que fue la empresa Quiñenco quien facilita este informe al gobierno. Y de hecho llegó una declaración de prensa mientras estábamos nosotros iniciando acá el punto de prensa sobre la presión
reconoció, lo voy a pasar a leer. Dice esta declaración que entrega el gobierno. A raíz de una información de prensa publicada esta mañana, la Subsecretaría del Interior declara lo siguiente. En momentos en que nuestro país vivía un clima de violencia y desorden público, Quiñenco contactó al gobierno de Chile con la empresa Alto Analytics. Alto Analytics, empresa internacional de análisis de datos en redes sociales, puso a disposición de la ANI, en su carácter de encargada de inteligencia nacional, los resultados de un informe relativo a los hechos ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019. Conocido el contenido de dicho informe, se consideró relevante entregarlo al Ministerio Público para que esto lo tuviera como información de contexto para los fines que estimara pertinentes. Reiteramos que el informe no fue encargado por el Gobierno de Chile ni financiado con recursos públicos, pero ¿qué es lo que no aclara el subsecretario? Si hubo una reunión, recordemos que Interferencia publica esta información y hablaba de una reunión en la ANI entre autoridades del Ministerio del Interior, Quiñenco, representado por Rodrigo Hinspeter, uno de sus gerentes y recordemos exministro del Interior, y además, bueno, las autoridades pertinentes de la ANI. Esa información no la confirmó el subsecretario Gali, quien ha sido la autoridad del gobierno que ha salido a hablar de este informe, pero sí se reconoce que Quiñenco es quien facilita este informe al gobierno y el gobierno es quien hace llegar esto al Ministerio Público. Y recordar también que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuando se habló de la entrega de información al Ministerio Público, señalaba que era información altamente sofisticada.